desde esta perspectiva, quisiera comentar un par de puntos, sobre todo con lo que está señalando Fernanda respecto al impacto de las encuestas. No sé si vieron la semana pasada, Alejandro Moreno publicó un texto en donde él encuesta sobre la credibilidad de las encuestas. Y la credibilidad de las encuestas resulta que es muy baja. Ya casi nadie cree en las encuestas, precisamente porque ha cambiado la narrativa en torno a las encuestas, básicamente con la idea de que ya no podemos creerles. Las encuestas siempre fallan o las encuestas son del mejor postor. Creo que el papel que han tenido las encuestas, sobre todo en este proceso electoral, es mucho mayor del que habíamos visto antes. La mayoría de los candidatos a puestos de mayor perfil, digamos, obviamente empezando con presidente, muchos de gobernador, diputados, presidentes municipales, etcétera, se eligieron por el método de encuestas. Entonces, realmente el país lleva, sobre todo con Morena, ¿no? El país lleva en una ola de encuestitis y, ¿no? Ya no sé ni cómo llamarle, desde pues, hace casi un año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Nosotros ya llegamos, y esto lo he dicho varias veces, nosotros llegamos a las casas, tocamos a las casas y la población ya está cansada. De entrada ya piensa que vienes de algún partido político, obviamente de Morena, porque es el que más despliegue territorial ha tenido. Eso ya impacta mucho en la posibilidad de que nos contesten, en primer lugar, en la posibilidad de que nos contesten de cierta forma, en segundo lugar, y en la posibilidad de que esa respuesta no necesariamente sea tan honesta, en tercer lugar. Entonces, por un lado, bueno, qué bueno que están recurriendo a las encuestas en mayor medida, pero por otro lado también ahora sí que no le están haciendo un servicio a la industria de las encuestas. También que estamos viendo la exigencia respecto a las encuestas, ¿no? Que eso es algo que es recurrente cada proceso electoral. Básicamente, y aquí, bueno, mis colegas no me dejarán mentir, cada que hay una elección nos volvemos a sentar todos nuevamente en un foro a discutir en qué fallaron las encuestas, quién falló más, quién le atinó más, ¿no? Y ya de ahí viene, ¿no? De hecho, en 2023, el año pasado, después del Estado de México, a las encuestas que no les fue bien, que sobreestimaron, sobre todo el triunfo de Delfina Gómez, por mucho, ya estaban listos para ponerlos en un paredón y fusilarlos, ¿no? Pero el problema es que muchas veces se ha vuelto sensacionalismo, ¿no? Sobre todo creado mucho por los medios en torno a las encuestas. ¿Quién va ganando? Y es lo único que ven. ¿Cómo va la carrera de caballos? Ah, no, Chuchito lo trae más arriba. Ah, no, Menganito lo trae más arriba. No, sí lo trae 5 puntos. No, sí es un empate. Pero si ustedes se ponen a ver, y hoy salieron muchas encuestas publicadas, una de Jorge, por ejemplo. Desde ayer tenemos, creo que en este proceso electoral ha habido pocas encuestas publicadas en comparación con otros, pero si te pones a ver, en realidad la encuesta, una encuesta bien hecha, una encuesta que trae básicamente todo el panorama del electorado, hay otras preguntas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos en algunas encuestas de medios es que también te presentan, por ejemplo, las preocupaciones ciudadanas, el enojo ciudadano, el rechazo ciudadano, en qué están pensando los ciudadanos, ¿no? Entonces, muchas veces también hay que ver qué es lo que nos está tratando de decir una encuesta publicada. No necesariamente tiene que ser predecir el voto, que eso muchas veces hemos dicho que no necesariamente para eso son. Pero al final, como que no nos quedamos con eso. Nosotros exigimos nuevamente que las encuestas se acerquen a, que atinen el resultado electoral, ¿no? Ahora, si ya nos vamos, y aquí me voy rapidísimo a los métodos de encuestas y luego ya les voy a dar un comentario sobre cómo estoy viendo las contiendas, ¿no? También, ¿qué ha pasado? Por lo menos en mi experiencia, se ha complicado muchísimo los levantamientos en vivienda. Y no es la primera vez que las encuestas tienen retos de medición. De hecho, yo empecé haciendo encuestas en el año 99. Desde ahí teníamos problemáticas. ¿Por qué? Pues porque venía la carrera, ¿no? Donde estaba Fox, donde por primera vez había la posibilidad de que perdiera el PRI, en donde de hecho vimos un voto estratégico de los perredistas, que fue más un voto anti-PRI, ¿no?
Pero muchas encuestas, de hecho la mayoría de las encuestas publicadas traían un triunfo de la Bastida. Hubo muy pocas que dijeron que podía ganar Fox. Ahí que encontrábamos básicamente este voto oculto, ¿no? Que la gente no nos quería contestar. Después que empezamos a ver alianzas, sobre todo alianzas PAN-PRD, ¿no? Que no tienen nada que ver en el espectro ideológico. Entonces, en algún momento también hubo complicaciones para medir esas. Después empezamos a ver candidatos independientes. También fue complicado medirlos. Y partidos de reciente creación, partidos nuevos, ¿no? Empezando por Morena, ¿no? Entonces, siempre ha habido retos en las encuestas. Últimamente, ¿cuáles son los retos más importantes? El primero, obviamente, es la inseguridad. Hay lugares en los que ya no puedes encuestar. Ahorita, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos para mí es Chiapas. El deterioro en la inseguridad en ese estado es brutal en los últimos meses. Hay por lo menos una cuarta parte del estado a la que no podemos llegar, o básicamente ya no mandarías a tus encuestadores, ¿no? Pero también hay un problema tratando de llegar ahí de manera telefónica, porque la penetración telefónica en ese estado es pequeña, ¿no? Pero también esto tiene que ver con otras cosas que afectan, por ejemplo, la distribución de las viviendas. Entonces, hay muchos lugares en donde también es muy difícil encuestar, por ejemplo, en la zona alta de Huixquilucan. ¿Cuántas veces creen que nuestros encuestadores pueden llegar a ciertas viviendas en Bosque Real, por ejemplo, ¿no? A preguntar? ¿Y ustedes creen que no hay ahí una intención de voto clara en algunos de esos habitantes? Entonces, todo eso se ha complicado. Y un tercer elemento, para mí, sí es lo que ha hecho Morena, básicamente con los servidores de la nación, los programas sociales y esto que les comentaba, ¿no? Que han estado encuestando desde hace mucho tiempo. No me voy a meter más a eso, pero todo esto ha complicado bastante las encuestas en vivienda. También que hemos visto que han surgido una cantidad de encuestas que yo les llamo, hay quienes les llaman encuestas patito, yo les llamo encuestas de bajo costo, ¿no? Pero básicamente que están tratando de llegar a la población con métodos telefónicos de robot, muchas con internet, etcétera. En algunas no les ha ido tan mal, en algunas contiendas electorales, en el Estado de México, en algunos países ¿no? de Sudamérica, etcétera. Pero entonces básicamente ya empezamos a encontrar que hay otras metodologías, por llamarla así, que hacen una proliferación de encuestas, ¿no? Esto sin duda yo considero que después de este proceso electoral, dependiendo de cómo quede el resultado, vamos a tener una discusión muy amplia sobre qué tanto se deben incorporar y tomar en serio estas encuestas que utilizan métodos de bajo costo o no, porque hemos visto ahora sí que encontronazos muy importantes entre un grupo de encuestadores y otro grupo de encuestadores, ¿no? ¿Y ahorita qué estamos viendo? Porque ahorita una de las preguntas que planteaba Fernanda, ¿por qué las diferencias, ¿no? ¿Por qué vemos encuestas que nos dicen un dígito, ¿no? o dos dígitos, pero en el bajo rango, y otras que nos dicen dos dígitos, pero en un rango muy alto? Y estoy hablando de la carrera presidencial. No necesariamente tiene que ver con la metodología, porque sí vemos diferencias importantes entre las encuestas en vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tiene que ver con otras cosas. Y ahora sí tiene que ver básicamente con a quién estás encuestando, en dónde estás logrando llegar, qué tan capacitado está tu campo y cómo está diseñado tu instrumento. Si nosotros vemos el poll of polls de Oráculos, parece que prácticamente la contienda presidencial no se ha movido, que hay una estabilidad total en las preferencias, ¿no? Yo creo que, y esto es básicamente porque es un agregador de las encuestas publicadas, ¿no? Yo creo que a veces hay complicaciones y hay retos para agregar todas las encuestas, ¿no? Porque pues básicamente estamos hablando de distintas casas con, en general, distintas metodologías. ¿Qué se supone que es lo positivo de los agregadores? Que eliminan el ruido, eliminan las diferencias entre estas encuestas. ¿Qué es lo que puede ser, digamos, que una debilidad de los agregadores? Es que sí están perdiendo, digamos, que el zoom que algunas encuestas podrían tener. Una de las principales preocupaciones que ya se han detectado últimamente es que la mayor parte de las encuestas de mayor calidad ya no son públicas. Son encuestas que básicamente están para consumo de los políticos, de los candidatos y de los cuartos de guerra. Y realmente, ¿qué es lo que, de mi manera de ver, por lo menos estamos viendo en esas encuestas? Es que sí ha habido movimiento, sí ha habido reacción en la contienda presidencial. Ha habido eventos que han tenido más impacto que otros.
Y básicamente yo creo que, o por lo menos en los datos que yo tengo, las encuestas locales, las contiendas locales, empezando por Ciudad de México, ¿no? Veracruz, Guanajuato, Jalisco, han tenido un impacto muy fuerte también en mover en general las preferencias. Ahí estamos viendo contiendas muy competidas, estamos viendo contiendas en donde la población está volteando a ver a sus mandatarios locales y está ya sea refrendando el partido en el poder o está ejerciendo un voto de castigo, ¿no? Y también, ¿qué es lo que estamos viendo? Y una cosa que a mí sobre todo me está llamando mucho la atención, creo que estamos viendo una reacción a eventos que antes no tenían tanta reacción, como los debates, por ejemplo, ¿no? Antes había mucho más reacciones a escándalos de corrupción, pero ahorita como ya todo mundo trae su escándalo de corrupción personal, ¿no? Es ya más difícil, porque pues ya es si le crees o no le crees, ¿no? Pero estamos viendo cierta reacción a los debates, ¿no? Y también otra cosa que para mí ha cambiado significativamente es que estamos viendo un uso mucho mayor de las redes sociales para informarse. De hecho, a nivel nacional es mayor la población, es más o menos 48% que nos dice que se informa de elecciones y noticias por redes sociales, y ya televisión ya está como en 45%, ¿no? Ya el resto ya son diminutos, periódicos, radio, etcétera. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con que el movimiento de las campañas lo estamos viendo en las redes sociales, ya no en la tele, y precisamente por la ley electoral, porque es tan rígido el uso de spots, ¿no? Si tú quieres hacer un spot, se va a tardar casi 10 días en ver la luz en la tele, ¿no? En cambio, en redes sociales, ¿no? Aunque porque no están reguladas, puedes hacer lo que quieras. La historia que yo estoy viendo, porque por lo menos en esta elección, es que sí es una elección en donde la población está poniendo atención, es una elección en donde todos estos retos los vamos a tener para futuro, sobre todo entre los beneficiarios de programas sociales, con este manejo de que si Morena pierde, se van a perder los programas sociales. Y también es una elección en donde yo creo que vamos a ver un voto dividido mucho más del que hemos visto en otras ocasiones, precisamente porque la contienda presidencial ha sido tan abrumadora, ¿no? Y sí, ¿no? Digo, hemos visto una ruta, digamos, en ese sentido, que como que las personas empiezan a descontar un poco esa parte y empiezan a ver las contiendas locales, ¿no? Y luego creo que el papel de Movimiento Ciudadano, sobre todo en los estados que gobierna, también nos va a dejar mucho que ver para las próximas elecciones. Porque, por ejemplo, en Jalisco podemos ver un voto por un candidato a nivel nacional, por un candidato de un partido distinto a nivel estatal, y un partido distinto a nivel municipal. Entonces yo creo que todo esto es una elección que sin duda la tenemos que ver con ojos nuevos. Muchas veces escucho que se compara con el 2018. Yo creo que no va a tener nada que ver con el 2018. En el 2018 vimos una realineación de los votantes mucho en favor de López Obrador por el descontento con el PRI y el PAN. Eso ha cambiado, obviamente, por el desgaste de gobierno que ha tenido el presidente y Morena, ¿no? Que es natural, ¿no? Es natural el desgaste de gobierno. Y yo creo que esta elección nos va a dejar muchas lecciones en torno a todo esto, ¿no? A la sofisticación posible de los votantes, a qué tanta atención le ponen a los candidatos, al papel de las encuestas, a las dificultades de encuestar y, bueno, muchas lecciones para el futuro. Y con esto cierro.